No, pero déjame ¿No? irme un poquito más para atrás. A ti desde siempre te había gustado mucho los payasos Sí. con Picasso. Tú me Sí, decías, ay, claro. los payasos como que son mágicos. ¿No? Sí. Siempre toda la vida. Claro. Su ídolo de la pintura era Picasso, que era muy bueno Picasso para él, y que en un tiempo Picasso la hizo de payaso. Entonces ese creo yo que fue uno de sus, que lo motivó para decidirse. El personaje del payaso es un ser universal que puede convertirse en lo que sea, decir lo que sea, cometer todos los errores, pero perfectamente. Empezaremos por platicar el payaso mestizo, cómo nace en México, porque la tradición farandulera, se puede decir, viene de Europa, pero también en la época prehispánica había actores cómicos que se dedicaban a eso, a hacer chistes, a hacer bromas. Del lado europeo, bueno, el payaso viene también desde los griegos, los romanos, todos estos personajes que hacían chanzas, bromas y que iban por los lugares, por los barrios. De ahí nació la tradición juglaresca. Viene desde la Edad Media, en donde los juglares decían cosas curiosas, chistosas, daban noticias. Había dos clases de juglares: los juglares que entraban a palacio y que eran consentidos de los reyes y no podían estar sin sus bufones porque les alegraba la vida y porque los llamaba a hacer una reflexión sobre sí mismos. Y los otros juglares eran los juglares populares que andaban en las calles. Así llegaron a al siglo XVI, al Renacimiento, y de allí salió también la comedia del arte. Y de la comedia del arte, los grupos españoles son los que vienen a México en la conquista. Pero aquí ya existía, te digo, una tradición también de gracia y comicidad, y sobre todo en los maromeros, que hasta la fecha existen en algunos, pocos, pero existen en algunos poblados de México. La maroma es una cuerda que se tiende entre dos postes y hacen equilibrio los personajes vestidos de payasos. Y así en el siglo XVII, el siglo XVIII y hasta el siglo XIX está lleno de maromeros y de cómicos, y está lleno de gente farandulera, de gente que va por los caminos haciendo sus chistes. A mediados del siglo XIX empiezan a nacer estos jacualones, estos lugares específicos donde se hace variedad. Y en la variedad, pues tienen principal lugar los maromeros. Y así arribamos al siglo XX, en donde el payaso se transforma un poco y de humilde pasa a ser un payaso muy bien vestido, muy luminoso, que hace chistes, que hace rutinas parecidas a los de los títeres. Después adopta esa rutina que también había en Europa del que hace el chiste y el que es el acompañante, ¿no? O sea, la pared, que después se llamó, en donde retachaban los chistes. Los payasos salen de las carpas para hacer, porque el trabajo se acaba, y los payasos salen de allí para hacer sus rutinas en los jardines, en las fiestas de niños, sobre todo. Y también se va deteriorando ese papel de crítica y sátira del payaso para volverse entretenimiento. El papel del entretenimiento, de la rutina fácil, del aplauso fácil, de la risa fácil, es algo que ha venido impregnando el trabajo de los payasos. Pero que el payaso debe hacer conciencia de cuál es realmente su misión como actor,
como actor social. La crítica y la sátira al acontecimiento cotidiano. Debe siempre buscar su origen de máscara. Se pinta y se viste diferente y se pone una máscara para poder decir todas las cosas que sin esa máscara no podría decir. Hay que recordar pues a los juglares del Renacimiento y ver que ellos tenían la capacidad de francamente decir las verdades. Ese es el papel del payaso. Pueden omitirse en cualquier momento, no son indispensables, en el sentido de que la vida sigue con esa expresión, sin esa expresión y a pesar de esa expresión. ¿Sí? Lo interesante es lo que el payaso haga para ser indispensable. En la medida en que uno quiera estar marginado, lo está. Lo está de hecho porque uno mismo se margina. La marginación del payaso viene de la actitud del propio payaso. Debe recordar cuál es su función social. Y yo creo que muchísimos payasos no han escarbado en esta historia y en esta trayectoria que debe marcar su trabajo. Nutrirse de la expresión popular. No hay una vestimenta que digas, esta es la vestimenta correcta para un payaso, no. Es la actitud la que viste al personaje, ¿no? Cuando tú te refieres a un compañero o a un alumno que tiene una especial teatralidad cómica, ¿qué es lo primero que se dice? ¡Qué payaso! Pero paralelamente estaba la curiosidad del payaso y dijimos, bueno, pues ha de haber una escuela en la Nacional de Teatro, ha de haber una escuela de payasos en México, ¿no? No hay. Y ahí vamos, nada, vamos a otra y nada, no existía. Entonces decíamos, ¿dónde? No, pues en la URSS o en Canadá. Nada más. O en Estados Unidos, ¿no? o en Francia. Pero entonces fuimos, dice, pues para ser payasos, pues hay que ir, pues ahí vamos a una agencia de payasos. No, pero no, man. Y ahí vamos a una agencia a ver si nos enseñan. O sea, Chucho y tú. Sí. Y oigan, queremos aprender a ser payasos. Y ahí estaba un payasito en artículo 123 en un edificio bien jodido. Sí, no manches, qué bueno que vinieron, muchachos. ¿Quieren ser payasitos? Aquí tiene su libro de chistes. Aquí están. Les presento al payasito Cristalito, que ahora es mago, pero ya está muy traqueteado. Sí, muy traqueteado y miren, ahí están las pinturas para que se pinten. Y eran óleos de esos de Vinci, se pintaban con óleo, de veras. Y bueno, mañana tienen su primera fiesta infantil. ¿Cómo? No, ¿cómo? Nosotros no sabemos nada. No, pues mañana la tienen. No, pero pues ahí en las Nuevas Santa María. Nosotros salimos así súper bajoneados, pero ya teníamos nuestra primera función. Y le digo a Chucho, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a inventar algo, ¿no? Vamos a inventar como eso que nos dijeron y nos vamos a pintar con maquillaje que nosotros conocemos de la escuela de teatro, ¿no? Pues tantito hay que inventar nuestro personaje. No, y tenían bases, es decir, sí. que cómo pintarse y todo eso, ¿no? Y fue maravilloso porque al otro día teníamos nuestra función y fue un gol, quién sabe qué hicimos, pero fue un gol. Pero Chucho Serrucho era muy introvertido, ¿no? Le daba miedo, le daba pánico escénico, pero al mismo tiempo eso lo hacía simpático. Y entonces yo me acordé en esa necesidad de que ahora qué hago, porque nos daban y nos llamaban, y entonces llegó un momento en que yo decía, yo no puedo trabajar con Chuchín porque era mi gran amigo, pero era introvertido y me metía en muchas broncas. Y me acordé de Nacho, que siempre que nos veíamos era botados de la risa, que siempre que nos veíamos estábamos cantando o escuchando música. Y en ese momento me brilló así, dije, wow, es con Nacho, ¿no? Y fui y le dije a Nacho, y empezamos, le digo, es el sábado, y esto era el jueves, ¿ves? Le digo, Nacho,
vamos a hacer algo, vamos a payasear. Él me dijo, sí, órale, vamos a hacer, pero vamos a hacer algo así, no así nada más, vamos a hacer una canción, ¿no? Según yo ya tenía mi carrera, ¿no? Pero llegó Beto con la mala influencia y me dice, oye, vamos a hacer payaso. Pues órale, sin pensarla, ¿no? Además de que siempre habíamos tenido un poco la inquietud, ¿no, Beto? Sí. Le dije, pues me voy a divertir mucho, ¿no? Y También. cantar y reír y saltar. O sea, nosotros fue una casualidad, o sea, nosotros de repente estábamos cantando y saltando en un kinder, en un escenario. En un teatro de la ciudad Y de ahí para el real, ¿no? En caso mío, a mí no me gustó. Los payasos son, y hay tantos que en cada esquina hay un limosnero de payaso. Digo, mi concepto. Entonces yo no quería. Sus hermanas creo que no les gustó mucho de tener un hermano que fuera payaso. Pero al correr de los años yo he visto como que su opinión ha cambiado mucho al respecto. Porque como ven que lo hace bien, pues ahora sí están orgullosos de él. No teníamos referencia de los payasos, y las rutinas que veíamos de payasos eran espantosas, ¿no? Y que, a ver, gordito, pásale para acá. No, o sea, y las voces de ¿sabes? los payasos y sus zapatotes, Es muy ¿no? triste porque Broso retomó este personaje del subempleo, del recurrir al payasito jodido. Pues a nosotros ¿no? todavía nos cuesta trabajo, eso es, Y eso cuesta mucho trabajo porque la gente tiene esa referencia, el que es un subempleo. que es un subempleo, que es algo así, ¿no? Hasta chafa, ¿no? Sí, hijito, payasos. Aquí está su parte y vámonos a la otra esquina. Pedro, mi vida. ¿Dónde está mi papá? No está aquí, hijito. Vámonos. Tenía vergüenza venir. Ningún trabajo avergüenza si es honrado. Fíjate que tal vez eso haya también sido un aliciente para mí, que yo decía, ¿qué? No es cierto, ¿no? Yo Sí. voy a demostrar que no es cierto. ¿no? Yo creo que Qué Payasos siempre creció como los salmones, ¿no? En contracorriente, y seguimos en eso. Y entonces siempre la parte esta del payaso que habíamos conocido fue muy triste, ¿no? Desgraciadamente en el mundo el ser payaso es ciertamente la gente piensa que es un En subempleo, México, ¿no? en el mundo Y es otra onda. Claro, pero me refiero yo que en el mundo del DF, de la República Mexicana, ¿no? O sea, Pues no hable sé. bien. A mí me dio mucha tristeza de todo el rollo de los payasos, ¿no? Y que sigue, es el 2006 y sigue la misma idea del payasito, del triste payaso de Javier Solís, de Enrique Guzmán con su pobre payaso, ¿no? Para ellos soy un pobre. Hay mil canciones de La canción de José José, los payasitos que hay. El Garrick, que se ponía el payaso Sí. que salía a llorar. Toda esa forma de ser payaso en México O cómo hablaban Batuca. es muy, muy triste y muy degradante. Y entonces yo creo que de Es ahí, grotesco. claro, yo creo que de ahí fue que nosotros decidimos, payaseamos una vez y nos botamos de la risa
y luego ensayábamos en la azotea de mi la casa. San Rafael. Siempre fue un juego. Nunca nos dimos cuenta que era Como de limón. eso es un jugo de limón. Esto era un juego y todo el tiempo así fue. Solito se fue dio, dando, ¿no? Donde se nos ocurría payasear, payaseábamos. ¿En el velorio? En algún velorio vendíamos alegrías, vendíamos... Alegría. Pero fue así, muy informal, siempre fue muy informal. Por nuestra informalidad nunca hemos podido salir de esto, de esto. payasos. Pero yo creo que fue cronológicamente hablando, habrá sido en 1982 y medio. ¿Qué pasó? ¿Qué sentías tú en aquel? Nada. ¿Qué sentías de la cintura para arriba? Nada. Y de la cintura para ¿Qué abajo. pasó? Una época mágica y maravillosa. Yo no sabía que tenía el poder, ¿no? Yo no sabía que tenía ese poder de sacar sonrisas a la gente, yo no sabía, ¿no? Pensaba que podía hacer reír a mis amigos y echar relajo con ellos, pero que la gente se riera conmigo, fue maravilloso, ¿no? Formó el grupo prácticamente con los que salieron del CEDAR y hasta con el expulsado de Nacho, que lo expulsaron antes del CEDAR. Estábamos en Cuautitlán, en una fiesta, en un parque, en el Parque de las Esculturas. Sí. Y entonces fue muy padre porque la gente se maravilló con qué payasos. Y entonces una señora que estaba entre el público decía, oigan muchachos, y cuando los queramos contratar, ¿cómo los llamamos o cómo se llama el grupo? Jugamos con ella un poco y ella nos decía, ay, pues qué payasos. Sí, qué Dije, payasos. Así, pues así. Así nos llamamos, señora. Y de repente en la tarde estábamos ya haciendo un cartel. Eso, haciendo el logotipo. Con las patitas de qué payasos. Y decíamos así como si fuera un juego en un pizarrón, nada más en una sola tinta y el teléfono y qué payasos para que nos contraten. Nosotros decimos, por casualidad éramos diferentes, no porque quisiéramos serlo, sino que éramos diferentes. Ahí nos dimos cuenta de que el humor no puede dividirse para adultos, para niños, para adolescentes. Es universal, no hay para niños, para adolescentes. Se siente y se ríe uno y ya. Y entonces nos gustó mucho jugar con toda la familia, no nada más con los niñitos, sino con toda la familia. O sea, se armaba una fiesta, ¿no? Lo mejor de Qué Payasos en su propuesta es que no propone más que ser. No, ellos no hacen nada para niños, o sea, no hacen, ay, voy a hacer esto para niños, o voy a hacer, sino lo hacen y lo hacemos para todos, ¿no? Y entonces ahí es cuando los niños obtienen verdaderamente su lugar, al igual que todos los demás. Nos frecuentábamos, nos veíamos, ¿sabes por qué? Íbamos a fiestas, porque íbamos a fiestas, porque yo me hice muy amigo de su papá, porque su papá leía mucho la Biblia y yo me gustaba mucho leer la Biblia y otros libros, platicábamos mucho y se preocupaba mucho por Nacho porque decía que de todos sus hijos no sabía qué iba a pasar con Nacho, o sea, porque como que tenía mucho miedo de Nacho, ¿no? Porque no sabía qué iba a hacer de su vida. De los demás sí, ¿no? El clásico, hay un doctor, hay un arquitecto. Y me veía a mí, me decía, el doctor, el arquitecto, el profesor y el gendarme. Ándale. O sea, no sabía qué iba a hacer de su vida. Sabía. Y tenía razón el viejo, ¿no? Tenía razón el viejo, un vago malviviente, ¿no? De su mamá siempre tuvo el apoyo. La señora era maestra y yo me imagino que siempre lo comprendió muy bien. Y del papá como que en un principio siento que a lo mejor no tenía mucho su apoyo, pero al ver que su hijo iba bien por ese camino, pues no le quedó de otra más que apoyarlo. Aunque no nos gustaba esa actividad, pues había que apoyar al hijo. Apoyarlo y decirle que le fuera bien. Y fue maravilloso porque al otro día teníamos nuestra función y fue un gol, quién sabe qué hicimos, pero fue un gol. Pero Chucho Serrucho era muy introvertido, ¿no? Le daba miedo, le daba pánico escénico, pero al mismo tiempo eso lo hacía simpático. Nos daban y nos llamaban, y entonces llegó un momento en que yo decía, yo no puedo trabajar con Chuchín porque era mi gran amigo, pero era introvertido y me metía en muchas broncas. No, fue terrible. Platícale Una vez estaba
en una función para infantil, en un cumpleaños para niños, de un niñito que cumplía 7 años, una sala allá por la Moctezuma, y estaba el papá, la mamá, la abuelita, la mamá soltera y los payasitos y el niño. Y así enfrente, unos a otros enfrente así. Y yo pues ya estaba disfrazado y ya había ensayado. ¿Ese era todo el público que Sí, tenía? y ya había ensayado con Chucho lo de la varita mágica que íbamos a hacer. Y Estaba que, gracioso. Y que quién sabe qué tanto. Y entonces ya estamos ahí en el baño de la casa como camerino. Y le digo, Chucho, pues vamos, ¿no? Va, ¿no? Chucho ya maquillado. Maquillado y todo. Y me dice, yo no voy a salir. Le digo, ¿cómo que no vas a salir, Chucho? No, yo no voy a salir. No, si vamos a salir, tenemos la función. No, yo no. Pero estaba jugando, ¿no? No, que estaba jugando. No estaba jugando. Y entonces le digo, órale, vamos a salir. Ya lo saqué. Jalándolo. Y el niñito y su familia. Y entonces, bueno, pues les presento a mi compañero, Al mago. y no quería salir, y se hacía así, y veo cómo se reía la gente, ¿ves? O sea, los 4 que estaban ahí, se reían de Chucho, se reían de mí, porque estaba yo en una situación muy ¿Y tú embarazosa. payaseabas o estabas preocupado? No, estaba yo muy mortificado. Pero payaseabas con tu mortificación, ¿o no? Sí, pero le decía, oye, tienes que salir, ¿no? Y entonces fue muy, muy padre porque fue un juego escénico. Pues ahora muchas veces nosotros utilizamos esa payasada. Eso lo hemos usado infinidad de veces, el miedo, ¿no? Y fue un gol, pero en ese momento dije, yo no puedo payasear con él. Las próximas que nos den, les voy a decir que yo no puedo. Y le voy a decir a Chuchín que no puedo, que yo ya no quiero. Y ya no payaseé con él. Pero empecé a payasear con otro amigo que era muy extrovertido, que le gustaba John Travolta y todo. ¿Quién era? José Luis el Chelis. Ah, sí. Y entonces empecé a salir haciendo payasadas con él, pero era chafísima, nada gracioso. Y lo único que quería era ligar chavas, ¿no? Pero en eso, a mí me gusta mucho. Yo digo, wow, ojalá alguien podría payasear conmigo. Y entonces yo decía, ¿quién? Y un día, para un 30 de abril, una tía que era educadora, me dijo, oye, ¿no podrán ustedes ir a payasear? Y entonces le digo, pues no sé, no te garantizo, déjame ver. Y me acordé de Nacho. Llegaste conmigo un día y me dijiste, Nacho, vamos a hacer algo, vamos a payasear. Y me dijo, sí, órale. Porque antes habíamos trabajado con unos amigos que conocimos también en Bellas Artes, con Chucho Cerrucho y con Ricky Ran, y con otro amigo que conocimos por Ricky Ran que se llamaba Gerardo y que se llama Gerardo. Entonces era todo muy inquieto y fue así como un juego. era más jugando, ¿no? Más jugando, la casualidad, y ellos estaban en la mera edad de que se les paraba cada rato, ¿no? Y como a uno, ¿no? Y entonces donde hubiera mujeres, ahí íbamos, y donde hubiera desmadre y fiesta, ahí íbamos. Déjame ver, la primera vez que tocamos batuca, ¿qué habrá sido en la calle a lo mejor? No, fíjate que tuvimos mucha suerte de empezar siempre en un teatro que se llama Juan Luis de Alarcón. Ahí ensayábamos. Juan Luis de Alacrán le pusimos nosotros, y como nadie lo usaba, nosotros lo usábamos, que está enfrente del San Rafael. Y entonces ahí nosotros no nos fijábamos, y pues sociocultor, como todo. Hay teatros ahí abandonados, Sí. que nadie los ocupa. Entonces nosotros, como nadie los ocupaba, sin permiso los ocupábamos. Y después la gente de ahí se dio cuenta que nosotros ensayábamos, y con público real siempre se juntaban ahí, y ahí ensayábamos nuestras payasadas, y era sociculture. Pero fue ahí donde empezamos a hacer más funciones. Pero ese y primer eran, concierto que tocamos. sí, por eso eran ¿dónde fue? 3 guitarras acústicas. Duramos mucho tiempo así, guitarras acústicas. Cuéntales cómo tocaba Chuchín la guitarra. Y un pandero. Chucho tocaba más bien un ukelele, mariachito, le decía mariachito, y horrible, con una sola cuerda, tocaba espantoso, horrible. pero era una cosa horrorosa, o sea, entonces más bien nada más hacía la piña, ¿no? Hacía parece un mosco. Y luego Gerardo tocaba, aporreaba la guitarra hasta deshacerla, rompió dos. Rompió dos.
y Ricardo tocaba un poquito mejor la guitarra y Nacho también tocaba mucho tocaba. mejor. Bueno, ahora toca mejor, ¿no? ¿Te acuerdas de una canción que hicimos, Batuca? Ah, ¿Te acuerdas? sí, A una ver, canción cántanos estúpida, tantito. una canción estúpida. A ver, cántanos tantito. O sea, se les daba eso de repente de ser estupidotes, como ñoños, como bobos, ¿no? A ver, Decían, ¿cómo ahí era es para niños, y entonces Ricardo hizo una canción, era de Ricardo, ¿no? Sí. Más bien la idea. Que decía, Estaba muy gracioso. cuando voy al campo y que pase el trenecito, y cómo es el trenecito. Chuchu. Chuchu, Y luego dice, chuchu. ¿y cómo hacen las vacas? Muy, Muy apestoso. Muy Ah, sí. apestoso, que decía, güey. Entonces como que era muy, gracias a Dios nada más 2, 3 veces La cantamos. cantamos eso, pero así fue muy accidentado y fue muy extraño, ¿no? O sea, como que era más suerte que ganas de... Pero era un gusto, Sí. era por puro gusto, era por puro placer. Empezamos a tener mucho trabajo, muchas veces gratis, pero muchas veces en festivales del Departamento del Distrito Federal, y raramente existía Fonapaz, Era como, un fomento para el arte. sí, ¿no? para las actividades, era Fomento Nacional para Actividades Sociales, ¿no? Sí. Y contrataba eventos para presentarlo a la gente. De la esposa del presidente, ¿no? De López Portillo, ¿no? Sí, creo que sí. Así estuvimos en diferentes lados hasta que estuvimos en el Teatro de la Ciudad. Pero permíteme, tantito, antes de estar en el Teatro de la Ciudad, tuvimos una reunión, la primera gran junta del grupo, ¿no? Y entonces ahí en la casa salió el logotipo, salió el nombre, el Hasta diseño una de las sesión de letras, fotos. una sesión de fotos. O sea, ya, Sepias. ya porque íbamos a estar en el Teatro de la Ciudad, ¿no? ¿Qué vamos a presentar? Y dijimos, vamos a presentar algo, vamos a preparar algo. Y sin saberlo, dijimos, pues, Aquí late una batería. un bajo, una guitarra. A ver, ¿tú qué tocas? La guitarra, tú el bajo. Yo la batería, yo dije la batería. Órale, la batería, ¿no? En la inconsciencia, ¿no? ¿Y cómo me voy a llamar? No, pues si es Beto o sea, la batería es Beto Batuca, ¿no? Y que tú, como Nacho Mostacho, porque se había dejado el bigote. Y creíamos que así era la acción, ¿no? O sea, de subirse así. Y ensayamos una Pero vez. les voy a platicar. Una vez. La batería se quedó ahí en el Tirada. tirada, ¿no? La tiré. Y Beto dio un platillazo en toda la función. Corrió a la batería, dio un platillazo y todo el tiempo se la pasó corriendo y jugueteando. Sí. Si no era el cine, ni eras un Sí. chamaco, ¿Eh? padre, ¿qué pasó? Bueno, y acabando lo del Teatro de la Ciudad, le dije, yo ya me voy a trabajar, ¿no? Al periódico. Y no es Pero, cierto. ¿cuál? Hablan por teléfono, ¿no? Y nos invitan a hacer una gira con la SEP. Una gira con la CEP, promoción cultural. Fíjate que ahí nos conoció Enrique Muñoz, el de Monitor. Él trabajaba ahí antes de estar en Monitor, porque él tendrá en Monitor como 20 años, una cosa así, o 21 años. Bueno, pero el caso está que trabajamos, hicimos una gira por 3 meses por toda la República. Muy padre. Muy padre, nada más con 3 guitarras acústicas, una pandereta y un ukelele, ¿no? Ajá. Yo me tenía que encargar de esta parte de la tierra, ¿ves? Porque eso sí fue, lo puedo decir desde siempre, que ha sido muy difícil, ¿no? Esa parte de aterrizar las cosas, de ir y saber que las cosas se pueden hacer, ¿no? Porque era un juego. Pero después de la gira, que fue una gira muy cansada y muy comprometedora, Yo ya pensaba de ir a fue- hacer funcioncitas y ya. fueron 80 funciones. Y entonces dijimos, ay, aquí está el dinero. Y entonces lo que hicimos fue uno para ti, uno para mí. uno Esto pa' ti, estuvo uno pa' muy mí, uno raro, pa' ti, porque uno fíjate pa' que mí. sin fijarte en la denominación Sí, del sí, billete, sí, sí. Nos repartíamos así, uno Sí, y uno. pero No, nos nació la ambición, no, ¿cuál? O sea, nos nació la disque democracia y el rollo de que uno para ti, uno para mí. Nunca hubo una administración de decir, a ver, ¿por qué no guardamos esto? Eso. Y hacemos que cada quien esto? gane igual, Y ¿no? que cada quien gane igual y esto Porque a compramos veces yo acá. ganaba muy bien, porque por la suerte, ¿no? Por la suerte a veces yo ganaba muy pero bien. una cosa muy irresponsable. Yo me di cuenta que yo no podía estar con los demás. Yo no quería estar más con los demás. Porque no llegaba a ningún lado. Porque quería que tocaran mejor la guitarra y las rompían. No, pero antes, Batuca, llegamos de la gira y yo ya pensaba reincorporarme a mis actividades, ¿no? Y entonces hablan O sea, a mi todo casa, cambiado, estaba todo cambiado. hablan a mi casa y me dicen,
hablamos de Televisa, que si no se vienen aquí a trabajar en supervacaciones, ¿no? Supervacaciones, pero al mismo tiempo nos hablan de nace Reino Aventura. Y entonces, de repente estábamos en Reino Aventura. Muy divertido porque mira, tenemos que estar en el kiosco y cuando veíamos que venía gente, nos poníamos a payasear, pasaba la gente y Nos volvíamos a dormir. no, pues sí, te decía que ahí viene más gente. Ay, no, pues sí, que y así, ¿no? Y nos llaman de supervacaciones, Rafael Bustillos y el canal, y entonces estaba en el tiempo de los aeróbicos, estaba Genaro Moreno y Genaro Moreno, y estaban las chavas que hacían aeróbics. Sí, y una muy guapa. Y el mago Arizandi y su papá Rolando, no sé. Y unas chavas muy guapas, ¿no? Unas hermanas Y guapas. unos payasitos que se llamaban los Super Harrys y los Tennis Company, ¿no? Esos eran buenos, Y entonces, los tenis eran buenos. y entonces como que el recelo, desde que llegamos a la televisión, fue el recelo, fue muy efímera la No, y televisión. no hubiéramos cambiado. Después de qué payasos, que vino el burro Van Rankin y vinieron muchos payasos, ¿no? Vinieron muchos payasos groseros, pelados, ¿no? Pero después de nosotros, Sí. antes todo era muy, muy formal, como cantaba Pedro Bárbara. Si no se podía decir tal o cual cosa porque te decían corte, ¿no? No se podía decir O estúpido. no podías tratar temas, o un payaso tratar un problema de política, cuidado, ¿no?